En este punto 4 vamos a ver la aplicación de la ecuación del balance de energía para el flujo por el interior de conductos, con el objetivo principal de determinar la temperatura de salida de un fluido, conocida la temperatura de entrada. Y lo vamos a hacer para dos condiciones de contorno diferentes: temperatura de superficie constante en la superficie o un flujo de calor uniforme sobre ella. Recordad que todas las correlaciones para determinar todas las correlaciones que hemos visto para determinar el coeficiente convectivo en flujo interno, sus propiedades o las propiedades que aparecen en las correlaciones se deben determinar a la temperatura media entre la entrada y la salida del fluido. Y en este punto 4 es donde vamos a ver cómo determinar esa temperatura de salida del fluido a partir de la ecuación del balance de energía. Comenzamos primero con el caso de temperatura de superficie constante. Entonces vamos a imaginar un conducto cuya superficie interior se mantenga a una temperatura constante. Tengo un flujo másico con una entalpía a la entrada en X y una entalpía a la salida en este volumen de control de longitud delta de X. Sería entalpía en X más delta de X. Suponemos que la temperatura de la superficie del conducto es mayor que la temperatura del fluido, con lo cual la potencia térmica en la superficie es aportada al volumen de control. Hemos pintado aquí un perfil de velocidades parabólico que se correspondería con el perfil típico en caso laminar, pero el razonamiento es exactamente igual para el caso turbulento, no nos afecta en este caso. Entonces, el objetivo que nos planteamos es, conociendo la temperatura de entrada que tengo aquí, cuál sería la temperatura de salida, cómo varía la temperatura a lo largo de la posición en el conducto. Bien, para ello hacemos un balance de energía en el volumen de control de longitud delta de X que tenemos aquí. Un balance de energía estacionario donde la derivada temporal sería cero. No hay ninguna forma de intercambio de trabajo, con lo cual el trabajo también sería cero. Y nos quedaría que el término del calor, que aquí lo tenemos representado, calor aportado por convección, sería el coeficiente convectivo interior, por el perímetro por delta de X, perímetro de la sección por delta de X me daría el área superficial de contacto con el fluido, el área a través de la cual voy transfiriendo el calor al fluido. Por la temperatura de superficie menos T, que sería la temperatura media del fluido en esa posición X. Y aquí tengo el balance neto de entalpías. Estamos suponiendo que trabajamos con un gas ideal caloríficamente perfecto, con lo cual la diferencia de entalpías I sub X, es decir, I sub X menos I en X más delta de X es igual al calor específico del gas, C sub P, por la temperatura en X menos la temperatura en X más delta de X. Este sería este término que tenemos aquí. Despreciamos variaciones de energía cinética y potencial como hacemos habitualmente. Bien, introduciendo el término de la potencia térmica en la ecuación del balance de energía, dividiendo por este término delta de X que teniendo aquí, y hacemos el límite cuando delta de X tiende a cero para pasar esos incrementos finitos a forma diferencial, me queda esta ecuación diferencial para determinar el perfil de temperaturas, que para resolverla, como hacemos habitualmente, de manera más sencilla, es conveniente introducir el cambio de variable θ igual a t sub s menos t infinito, t sub s menos t en este caso, de tal manera que diferencial de t sería igual a menos diferencial de θ por este signo menos. Introduciendo ese cambio de variable me quedaría esa expresión donde P, recuerdo que es el perímetro del conducto. Ecuación que podemos integrar fácilmente separando variables, y el término de la izquierda de la igualdad nos quedaría el logaritmo neperiano de θ a la salida dividido por θ a la entrada, y el término de la izquierda aquí tenemos el inconveniente de que, bueno, por un lado el perímetro, flujo másico y C sub P son constantes que salen fuera de la integral, pero me quedaría la integral de H sub X, el coeficiente convectivo local, a lo largo de la posición diferencial de X. Como no sabemos cómo varía el coeficiente local, porque nosotros de las correlaciones que hemos visto tenemos el coeficiente convectivo medio a lo largo de toda la longitud del conducto, pero no el local en cada una de las posiciones X del conducto. Pero podemos hacer la trampa de multiplicar y dividir por la longitud del conducto. Aquí he multiplicado y aquí divido, de tal manera que esta integral dividida por L es la definición del coeficiente convectivo medio a lo largo de toda la longitud del conducto.
y este coeficiente convectivo H es ya el medio y es el que obtenemos a partir de cualquiera de las correlaciones que hemos visto en este tema. De esta manera, la expresión final que nos queda, deshaciendo el cambio de variable, despejamos la temperatura de salida, sería esa. Es una exponencial negativa, signo menos, donde la temperatura va aumentando progresivamente hasta la temperatura de superficie. Para un conducto infinitamente largo, donde la longitud sea muy larga, pues esta tiende a valer exponencial de menos infinito, con lo cual tiende a valer 0 y al final la temperatura de salida pues tiende asintóticamente a valer la temperatura de la superficie del conducto. En esta expresión que hemos obtenido finalmente, el razonamiento, recordar que la diferencia de entalpías las hemos obtenido para un gas ideal caloríficamente perfecto. ¿Qué ocurre si en lugar de tener un gas tengo un líquido ideal incompresible? Pues es tan sencillo como sustituir el calor específico que tengo aquí, C sub P, por el que normalmente llamamos para los líquidos C, que es igual a C sub P. Porque la diferencia de entalpías en un líquido sería la entalpía en X menos la entalpía en X más delta de X. Aplicando el modelo de líquido ideal incompresible, sabemos que es igual a C por la diferencia de temperaturas más el volumen específico por la diferencia de presiones. Presión en X menos la presión en X más delta de X. Donde habitualmente este término asociado a la diferencia de presiones en un problema de transferencia de calor suele ser mucho más pequeño que este otro término asociado a la variación de energía interna, con lo cual habitualmente el término asociado a la variación de presión es despreciable y nos quedamos con una expresión equivalente a la que teníamos para un gas, con lo cual no presenta en principio inconveniente poder utilizar la misma ecuación para un líquido ideal incompresible. Otra de las simplificaciones que hemos hecho en el análisis es que la temperatura de la superficie interior del conducto es la que se mantiene constante. Eso no siempre tiene que ser lo habitual, porque lo normal es que sea la temperatura del ambiente exterior la que permanezca constante. No obstante, la ecuación es igualmente aplicable si hacemos algunas explicaciones o simplificaciones adicionales. Bien. Lo primero, si tengo un conducto donde la temperatura de superficie es constante, si nos fijamos aquí perímetro por longitud, esto es el área de intercambio, y H por el área de intercambio sería la inversa de la resistencia, es decir, esto sería 1 dividido resistencia equivalente de mi problema. Porque si pintamos cómo sería el circuito térmico equivalente, para el caso de que la temperatura de la superficie interior del conducto permanezca constante, pues tendríamos solo una resistencia. Temperatura de superficie constante, temperatura T del fluido y aquí la resistencia de convección. 1 dividido H interior por el área interior, que es esta resistencia que tenemos aquí escrita. ¿Vale? Aquí la resistencia equivalente de ese circuito pues es directamente esa resistencia, la inversa del H interior por el área interior, que es el problema que nosotros hemos planteado. Ahora imaginar que tengo un fluido condensando sobre la superficie exterior del conducto, es decir, tengo que añadir la resistencia de conducción a través del espesor. Es decir, la temperatura que ahora se mantiene constante es la de la superficie exterior. Bueno, en ese problema mi circuito térmico equivalente tendría dos resistencias, una primera de conducción y la de convección. Tendríamos aquí una resistencia de conducción y aquí la de convección exterior, 1 dividido H interior por el área interior, donde tendríamos aquí la temperatura T del fluido. Esta sería la temperatura de la superficie exterior que permanece constante y aquí tendríamos la temperatura de la superficie interior. En este caso, la resistencia equivalente sería la suma de esas dos resistencias. Resistencia de conducción más 1 dividido H interior por el área interior.
Y si extrapolamos el problema un poquito más y en lugar de decir, bueno, que no sea una temperatura de superficie constante, imaginemos que el conducto está en un ambiente donde la temperatura ambiental T infinito permanece constante. Pues tendríamos una resistencia de convección exterior, conducción y convección interna. Desde la temperatura T del fluido hasta la temperatura ambiente T infinito, tendré en medio la misma resistencia de conducción que tenía antes, aquí la de convección interior y arriba la de convección exterior. Ahora mi resistencia equivalente pues son las tres resistencias: convección exterior, y la de convección interna. Son los diferentes casos que nos podemos encontrar. ¿Qué ocurre? Que si yo calculo el coeficiente global de transferencia de calor, para cualquiera de los casos, recordar que el coeficiente global es la inversa de la resistencia equivalente por el área. Esta puede ser el área interior, U será U interior. Pues mi problema, en la ecuación que hemos obtenido, si yo calculo en este caso, vamos a cambiar de color, pero en ese caso que nosotros hemos planteado cuánto vale el coeficiente global, U es igual a H interior. Es decir, este coeficiente H que tengo aquí, que es el interior, lo puedo de manera general sustituir por el coeficiente global de transferencia de calor. Y la temperatura de superficie T sub S, que es constante, la tengo que sustituir bien por la temperatura de superficie exterior o bien por la temperatura ambiente exterior, la que permanezca constante. Y simplemente tendría que cambiar el coeficiente convectivo H por el coeficiente global de transferencia de calor, calculado a partir de la resistencia equivalente que corresponda. De esa manera extrapolamos la ecuación que hemos obtenido para temperatura de superficie constante para otros casos donde la temperatura que permanece constante puede ser la de la temperatura de la superficie exterior o la temperatura ambiente. De esta manera la ecuación que nos quedaría sería esta, ¿vale? De manera general, temperatura ambiente exterior constante, que es la que cambia respecto a esa temperatura de superficie, y aquí tendremos que poner perímetro interior o exterior según yo calcule el coeficiente global basado en el área interior o basado en el área exterior. Pero este coeficiente global de transferencia de calor pues sería equivalente a ese coeficiente de transferencia de calor por convección H interior. De esta manera podemos extrapolar la ecuación que hemos obtenido para los diferentes casos donde la temperatura que permanezca constante sea la del ambiente exterior, que es el caso más habitual, que no tener una temperatura de superficie interna constante.